Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Nuevamente les invito a explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. El naturacentrismo como una perspectiva que se contrapone al antropoceno y que coloca a la naturaleza en el centro de las decisiones humanas y políticas. Esta transición necesaria para combatir la crisis climática ha encontrado en un recóndito lugar del mundo tierra fértil. Igual que siglos atrás, el teocentrismo de la Edad Media dio paso a la luz del humanismo ilustrado en las regiones del sur de Chile y en particular en Magallanes, la más austral. Ahora se trabaja para superar el antropoceno desarrollista actual que ha socavado el planeta y propiciar una nueva era, la del naturacentrismo. La geografía actual del sur de América se constituyó hace 9.000 años tras el retroceso paulatino del manto de hielo que cubría la región y la aparición de islas y canales que permitieron el desarrollo de los pueblos originarios patagónicos. El segundo fue la llegada de las naves europeas y en particular la expedición de Hernando de Magallanes, que dio la vuelta al mundo y descubrió el estrecho que conecta el Atlántico y el Pacífico. Si el primero apenas transformó la estructura medioambiental de la región, el segundo supuso el origen de un declive que ha hecho, por acción directa del hombre, que este paraíso de la biodiversidad se haya alterado y empobrecido a una velocidad inaudita, perdiendo flora, fauna y hielo. Marcelo Poblete, guía, explorador, investigador, conservador y uno de los habitantes de la región de Magallanes que mejor conoce el estrecho y las diversas islas por donde navega desde hace más de 20 años, explicó el fenómeno. En algún momento nos vimos afectados por un efecto que se llama la marea roja, que es un efecto muy nocivo de una microalga que vive en el fondo marino. Se vieron afectados, por ejemplo, los pescadores, que es otra gran industria, y los pescadores vieron cómo sus recursos estaban siendo cada vez más limitados. Y en el mundo, por ejemplo, se comercializaba el agar a través del alga. Y llegó un momento en que, dado que los pescadores no tenían recursos para pescar, se le ocurrió a alguien sacar el recurso de estas algas. Y al sacar las algas, que es el bosque marino, en 10 años se cortó casi todo el bosque marino del estrecho de Magallanes. Ahí vino el gran cambio, porque el bosque marino de algas es como el bosque en tierra, que es el sostenedor del inicio de la cadena. Y al no encontrar más bosques de algo, hubo una gran mutación en el desarrollo del estrecho de Magallanes. En su opinión, el desarrollismo y el conservacionismo no son conceptos excluyentes. Pueden convivir si se modifica el modelo económico y social neoliberal y se reemplaza el crecimiento extractivista por la acción industrial sustentable. Que lo que tenemos que hacer realmente es conservar nuestro aire, es conservar nuestros generadores de aire, de oxígeno. También al mismo tiempo, mientras más prístinos se encuentren, mayor cantidad de especies vamos a ir teniendo. Y esa mayor cantidad de especies hace que podamos ir conservando una cadena alimenticia, una cadena de desarrollo bien nivelada. Pero si ese modelo lo seguimos ampliando, lo que vamos a hacer es que directamente, ni siquiera nuestros bisnietos, tal vez ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos ya alcancen a ver lo que nosotros estamos viendo en esta pasada.
Así, una abigarrada y bella masa de ríos caudalosos, islas mágicas, fiordos exuberantes, montañas blancas, glaciares prístinos y bosques frondosos, que a duras penas resiste los embates de la emergencia climática, lucha por consolidarse como el laboratorio de un cambio crucial para el devenir de la humanidad. El mayor reto para lograr la fusión nuclear en la Tierra, la cual podría representar una fuente inagotable y no contaminante de energía, es la creación de tecnologías que permitan alcanzar las altas temperaturas y presiones necesarias para tener una reacción atómica controlada y sostenida. Vamos a conocer más sobre esto. La producción de energía es un desafío importante para la humanidad y la fusión nuclear es una pista investigada. En teoría, podría producir 4 millones de veces más energía que la combustión de carbón, petróleo o gas natural. El hombre hoy recurre a la fisión nuclear. Al romper núcleos pesados se producen energía y desechos radiactivos. La fusión es el proceso inverso. Se unen núcleos muy livianos. Esta reacción, que se da naturalmente en el corazón de las estrellas, produce pocos desechos. Llevar esto a cabo en la Tierra es complicado. La vía privilegiada es la fusión de deuterio y tritio. Para llegar a ello, varios reactores experimentales usan la técnica del confinamiento magnético. Un aparato con el nombre ruso de tokamak produce un campo magnético potente que permite controlar un plasma de 150 millones de grados, 10 veces más que el núcleo solar. A esta temperatura, los electrones ya no están asociados al núcleo. La fusión es entonces posible. La energía desprendida podría permitir a término producir electricidad. Los geoparques son áreas que destacan los valores geológicos, culturales y educativos relacionados con los recursos minerales y resultan sitios indispensables para la conservación del patrimonio y la educación. Vamos a conocer el Geoparque Comarca Minera en México. En estos paisajes contemplamos una gran riqueza. Además de biodiversidad, hay nubes que se transforman con el viento. Suelos, rocas, relieves y cuerpos de agua. Todo en equilibrio, manteniendo el ambiente. Los procesos geológicos como la actividad de los volcanes, el movimiento de las placas tectónicas y la erosión esculpen estos paisajes. Una historia de cientos de millones de años que las rocas nos pueden contar. Para descifrarla, los geólogos analizan su apariencia, textura y de qué minerales se conforman. Si están constituidas por partículas más pequeñas o incluso si contienen fósiles, restos de una vida pasada. Estas estructuras monumentales son los prismas basálticos en la comarca minera del estado de Hidalgo. Se formaron hace 2.5 millones de años, cuando un río de lava fluía por laderas y cañadas, enfriándose lentamente. Al disminuir la temperatura, la roca se contrajo, produciendo fracturas superficiales de forma hexagonal que se propagaron hasta el fondo. Por sus 40 metros, son considerados los más altos del mundo. Aquí se observa el brillo de un vidrio volcánico formado por lava que se enfrió rápidamente, la obsidiana verde y dorada. Es el Cerro de las Navajas, también en Hidalgo, que alberga vestigios de minas prehispánicas que dan cuenta del mayor centro de abastecimiento de este material para los pueblos teotihuacano, tolteca y mexica. Los territorios que poseen sitios como estos, con rasgos geológicos de importancia internacional y que merecen ser preservados, son catalogados por la UNESCO como Geoparques Mundiales, una red global que hoy cuenta con 147 en 41 países. En ellos se realiza investigación científica, actividades educativas para sus pobladores y se promueve el desarrollo sostenible de las comunidades a través del geoturismo. Los visitantes se adentran en sitios de alto valor geológico, conocen parte del pasado de nuestro planeta y disfrutan de la cultura de la región. En 2017, México obtuvo la denominación de sus dos primeros geoparques, la Mixteca Alta en Oaxaca y la Comarca Minera en Hidalgo, por iniciativa de los Institutos de Geografía y de Geofísica de la UNAM. Hace decenas de millones de años, en lo que hoy es la Comarca Minera, hubo mar. Después, erupciones volcánicas, sismos y erosión, dando origen a esta extraordinaria combinación de geodiversidad y biodiversidad. En sus entrañas tiene más de 3.000 kilómetros de huellas de la minería.
donde se produjo el 6% de la plata de los últimos 500 años. El Geoparque Mundial UNESCO, comarca minera, está integrado por 31 geositios, donde sus pobladores nos guían por algunos capítulos del pasado de nuestro planeta, escrito en estos templos del tiempo y de nuestra propia naturaleza. Las buenas noticias son que hay varios indicadores que muestran que la capa de ozono está en plena recuperación. El Protocolo de Montreal, pacto firmado en 1987 para eliminar los clorofluorocarbonos de los refrigerantes y los aerosoles, es la causa principal de este éxito de la humanidad. Buenas noticias para el medio ambiente. La ONU dice que en 2066 la capa de ozono se habrá recuperado totalmente, y ello gracias a la prohibición que existe para el uso de productos químicos que causaron la aparición de un agujero en la ozonosfera sobre el Antártico. Así lo confirmaba Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU. La eliminación progresiva de casi el 90% de las sustancias prohibidas que dañan la capa de ozono ha conseguido salvaguardarla, lo que ha llevado a una recuperación de la capa de ozono en la estratosfera superior y a una menor exposición humana a los nocivos rayos ultravioleta del Sol. Pero Dujarric advirtió sobre el uso de nuevas tecnologías. El grupo de científicos ha alertado sobre los posibles efectos negativos de la inyección estratosférica de aerosoles para reducir el cambio climático. Si se mantienen las políticas en vigor, la capa de ozono en la Antártica se habrá recuperado para 2066 a los niveles que tenía en 1980. En el Ártico, la recuperación se producirá antes, en 2045. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Síganos en nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Createi, el certamen audiovisual iberoamericano de divulgación cultural y científica, reconocerá en esta tercera edición la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales educativas, científicas y culturales iberoamericanas estrenadas o dadas a conocer en el año 2022, así como los méritos de las y los profesionales que los han realizado. La participación es gratuita y los relatos premiados tendrán una dotación económica. Las obras merecedoras de mención especial, premio o galardón serán incorporadas al repositorio de Atei Media, con la opción de ser multidifundidas por las principales ventanas del espacio audiovisual iberoamericano. Las categorías de esta tercera edición de Createi darán prioridad a la comunicación educativa, científica y cultural. El acceso a la convocatoria se podrá realizar desde corporaciones o medios audiovisuales de comunicación pública, como profesionales independientes iberoamericanos. El plazo de recepción de obras finalizará el 31 de marzo del 2023. Para obtener más información, pueden consultar la página www.atei.es. Esta gran celebración de creatividad e innovación se llevará a cabo el 10 de agosto de 2023 en Guanajuato, México. Regístrate y forma parte de la historia audiovisual en Iberoamérica. Createi, tercera edición. La producción de cemento es responsable del 8% de las emisiones mundiales de CO2. Esta fuente de contaminación ha surgido como una necesidad creada para la construcción de la vivienda, pero no siempre fue así. De acuerdo con la Sociedad Geológica Mexicana, alrededor del 50% de las casas en el mundo están hechas de adobe porque es un material de bajo costo. Las casas que habitamos también reflejan las condiciones de la región en la que vivimos. Por ejemplo, en las grandes ciudades de América Latina, las vecindades y multifamiliares coloridos, hechos a base de cemento, son una constante.
En las zonas conurbadas de extrema pobreza y en el área rural, las casas se construyen con material de desecho, restos de madera, adobe, lámina, cantera o piedra. Incluso hay quienes viven en cuevas o bajo techos de lona. En los climas tropicales y regiones montañosas, las casas se hacen de palma, paja y materiales como el bambú. En Indonesia se les llama onai. También están los rondabeles, que son las construcciones circulares como los iglúes de Norteamérica y Canadá, o las chozas de Sudáfrica, hechas de materiales naturales que ahorran espacio y energía y se están convirtiendo en un modelo a seguir como casas del futuro en Occidente. Una vivienda ecológica son los palafitos, que existen desde hace muchos años. Se trata de hogares construidos sobre pilares altos en China y Sudamérica y sirven para proteger a las familias de lluvias, inundaciones y huracanes. Esta idea se está reproduciendo en otras partes del mundo al estar hechas de madera, uno de los materiales sostenibles más importantes. En Chile existen las casas oruga, construidas a partir de contenedores de transportes marítimos reciclados, donde hay ahorro de energía porque se utiliza el aire exterior para el sistema de refrigeración. En la actualidad también están las casas inteligentes, en las que la tecnología acompaña el día a día de sus habitantes. Existen muchas formas de construir una vivienda. Lo cierto es que requiere de una planificación acorde a las necesidades y posibilidades de las personas para generar espacios armónicos con el medio ambiente y entornos donde las familias se desarrollen plenamente. La destrucción del patrimonio como causa de la guerra es un grave problema que tiene consecuencias culturales, sociales y económicas. La invasión de Rusia a Ucrania ha atentado contra diversas obras y para protegerlas son resguardadas por instituciones europeas. Pinturas ucranianas encuentran refugio en España. Unas 70 obras de arte fueron recibidas en el Museo madrileño Thyssen-Bornemisza para mantenerlas a resguardo de una guerra que ha dejado enormes daños en el patrimonio cultural de Ucrania. Las obras, muchas de ellas pocas veces vistas fuera de su país, conforman la exposición En el ojo del huracán, Vanguardia en Ucrania 1900-1930. La muestra se exhibe desde el martes hasta abril y de junio a septiembre de 2023 estará en el Museo Ludwig de la ciudad alemana de Colonia. La exposición surge con esa doble vertiente. Por un lado, enseñar un arte que se desconoce en España y en todo Occidente, y por otro, sacar obras del territorio en guerra y evitar que sean destruidas por los bombardeos. Luego de semanas de preparación del delicado traslado, los cuadros, una selección que va desde el arte figurativo al realismo socialista, pasando por el cubismo y el constructivismo, fueron sacados de Kiev a mediados de noviembre bajo intensos bombardeos rusos. El día que dejaron Kiev fue el día que ocurrieron los enormes ataques en Ucrania. Y por suerte, el vehículo con las obras de arte dejó Kiev un par de horas antes de que los ataques comenzaron, así que ya estaban en movimiento a través del país. Pero fue extremadamente desesperante para todos los involucrados. Y estábamos constantemente en contacto con los conductores para asegurarnos que estaban bien. Y ellos estuvieron genial, nos enviaban actualizaciones. La exposición está distribuida cronológicamente desde la década de 1910, cuando el país era parte del Imperio Ruso, pasando por la de 1920, cuando vivió un florecimiento cultural y se integró en la Unión Soviética, hasta la de 1930, cuando varios artistas murieron en las purgas estalinistas y el realismo soviético se instauró como único estilo artístico permitido. No se ve bien más que con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. La frase proveniente de la obra clásica El Principito habla de la importancia de las diferencias externas, una expresión que viene muy a cuento en esta puesta en escena en Brasil. En esta comedia musical en Sao Paulo, el mítico Principito creado por Saint-Exupéry es interpretado por un actor negro.
El protagonista es Levi Asaf, un niño de 9 años orgulloso de darle vida al popular personaje de la literatura infantil. Lo encuentro genial porque estoy representando a las personas negras. Escuché la triste historia de las personas negras que solían ser esclavas y me puso triste. Pero ahora respeten mi corona. Como muchos brasileños, Levi sufrió racismo desde pequeño en la escuela. En mi escuela solían decirme que mi pelo era de esponja, esponja de acero, pero no me importaba. Ahora, pelo de esponja, miren dónde estoy. El espectáculo ha sido muy bien recibido por el público. Si miras películas viejas o incluso recientes, no vas a ver muchas personas negras, quizás solo una o dos. Ahora, para un niño de 9 años, interpretar el papel principal de un cuento clásico es muy importante. Creo que lo más importante de esta obra es la diversidad del reparto de los personajes principales y la grandiosidad del espectáculo que se ha hecho con mucho cuidado. En Brasil, que celebra el domingo el Día de la Conciencia Negra, el racismo está muy presente en una sociedad marcada por el legado de la esclavitud. Más de la mitad de los 215 millones de habitantes del país son negros o mestizos, pero los blancos siguen siendo la mayoría en la conducción de las empresas, la política o los medios de comunicación. El legado educativo de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral es centrado en la importancia de la educación para el desarrollo de las personas y de las sociedades, especialmente para las mujeres. Hoy, esta herencia tiene más vigencia que nunca. La vanguardista visión educativa de la poeta chilena Gabriela Mistral está más vigente que nunca en plena ola progresista en Latinoamérica. Mistral, que murió hace 66 años, defendió la escolarización de todos los niños, independientemente del género o la comunidad a la que pertenecieran, un principio que acogen hoy en día gobiernos de izquierda de países como Chile o Colombia. Isabel Orellana, directora del Museo de Educación Gabriela Mistral en la capital chilena. Entonces ella, ¿por qué es vanguardista? Porque ella lo que hace precisamente es colocar en el centro de la discusión a todos esos seres marginales a los que la oligarquía chilena ignoraba absolutamente. Hace exactamente un siglo, Mistral participó en el diseño de la reforma educativa de México, desarrollando el modelo de escuelas al aire libre y dejando el legado de una educación centrada en el niño y ligada a la naturaleza. Por lo tanto, la vigencia de su pensamiento está ahí, está en romper con esas estructuras precisamente de clase, de género y de territorio que finalmente llevan a que, dependiendo de dónde nazcan las niñas y los niños, incluso geográficamente, digamos, el lugar donde nazcan, esté prácticamente determinado lo que va a ser su futuro. Pese a que Mistral añoró su país, vivió en el extranjero durante la mayoría de su vida en un exilio voluntario, huyendo de una sociedad de profundas raíces conservadoras que chocaban con su visión liberal de la vida. Nunca quiso volver. Así lo aseguran expertos en la poesía de Mistral. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Este espacio es posible gracias al apoyo de los socios de ATEI y de las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Me despido por lo pronto, no sin antes invitarles a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.